Hermanos, Dios les bendiga. La Iglesia de Dios Pentecostal MI de Chapter les da la bienvenida al estudio bíblico de hoy. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a cada uno de los oyentes. Amén. En esta preciosa hora vamos a compartir el estudio de la palabra del Señor y esperamos en Dios que sea de agrado para sus vidas. Somos la Iglesia MI, Movimiento Internacional de la ciudad de Chapter. Amén. En esta ocasión me acompaña mi esposa, hermana Cintia, y mi persona, y vamos a presentar el estudio de la palabra del Señor. Vamos a ir al libro de Éxodo, capítulo 23, versos 14 y 16. La palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu. Y dice: 3 veces en el año me celebraréis fiesta. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mande, en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieses sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. Amén. Oramos. Padre, mi buen Dios, te presentamos este estudio y que sea mi Dios eterno, dándonos la sabiduría y el entendimiento, Padre Celestial, para que podamos nosotros expresar, Señor, este estudio como tú lo has puesto en nuestras vidas y como tú quieres que se haga. Nos ponemos en tus manos y guíanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Estos festivales fueron ordenados por Dios como Él quiere que aprendamos de ellos. Siguen vigentes para su pueblo en la actualidad. Además, debemos entender que cuando alguien observa los festivales de Dios, hoy en día no solo está conmemorando las bendiciones de Dios a los campos agrícolas en la tierra santa, sino que también está celebrando y aprendiendo algo mucho más importante: el propósito de Dios y su plan de salvación para la humanidad. Las primicias, las bendiciones de las primicias, como Dios nos da en la tierra para que sembremos una semilla y nos dé el fruto y podamos cosechar los alimentos necesarios, y no solo recibir una cosecha en la tierra, sino también una salvación con un plan divino para cada persona de este mundo. Y no solo la salvación, sino también el propósito de Dios y su plan es darnos una vida eterna. Por eso el tema del estudio de esta hora es la fiesta de las primicias. ¿Y cuáles son tiene los orígenes? El primer origen de la fiesta de las primicias: poco después, dice el estudio, de entregarle los 10 mandamientos a Israel, Dios le dio otro mandamiento en esta fiesta de la siega, también fiesta de las primicias o fiesta de las semanas. Los israelitas ofrecían los primeros frutos de la cosecha del trigo en la tierra santa al final de la primavera. Sabe que cuando leía este estudio venía a mi mente y recordaba que en mi país mi abuelo cada año hacía una ofrenda de agradecimiento a Dios por haber recibido una cosecha buena. Hacía un servicio, invitaba a la iglesia donde uno de sus hijos se congregaba y hacía un culto de agradecimiento, y se invitaban así como familiares, vecinos y amistades para hacía como una actividad de comida. Daba a demostrar de que él estaba agradecido por lo que había recibido durante todo el periodo del año. Y no solo eso, también mandaba a la iglesia
una parte de los, por decirlo, el grano, para que ellos tuvieran como poder daba el gesto de ser agradecido por lo que él había recibido de sus granos. Y veamos qué es lo que dice ahí en Números 28, 26. A ver qué dice, hermana Cindy. En Números 28, 26, amén. No solamente se hacían estas primicias, amén, estas ofrendas cada cierto día, amén, sino también se hacían ofrendas diarias, ofrendas mensuales, amén. Y aquí, como nos dice su palabra en Números 28, 26, dice: además del día de las primicias, cuando presentéis ofrenda nueva a Jehová en vuestras semanas, tendréis santa convocación. Ninguna obra de siervos haréis. Amén. Así que cada vez que usted ofrezca una primicia, amén, no solamente es al principio del año, sino que puede ofrecer una primicia. Sus primicias pueden ser diarias, como una oración, la primera oración del día. Eso es una primicia, amén, diaria que usted le ofrece al Señor, lo primero. Porque lo primero siempre debemos de poner a Dios en primer lugar, y es así como usted puede ofrecer una primicia, amén, al Señor diaria. Y cada semana también, amén, usted puede ofrecer una primicia al Señor cada semana, amén, haciendo, ya sea que usted haga una obra buena, ya sea que usted vaya y evangelice, amén, una vez a la semana, amén. Y seguimos con el estudio, amén. Sí, amén. También en Éxodo 34, del verso 22, dice la palabra del Señor, Éxodo 34, 22. Dice: también celebraban la fiesta de las semanas, la de las primicias de la siega del trigo y la fiesta de la cosecha a la salida del año, como le comentaba. Comentaba la hermana Cindy que muchos lo hacen por mes, pero también ellos hacían al final del año. Y ellos, dice el estudio, que unos meses más tarde celebraban la fiesta de la cosecha o fiesta de los tabernáculos. Esta fiesta tenía lugar al final del año, es decir, al culminar el ciclo agrícola anual. Lo que le comentaba de que como hacían los antepasados, hacían estas celebraciones y llevaban el trigo o la semilla que habían recogido para lo daban a las iglesias. Amén. Y dice, tenía lugar al final del año, es decir, al culminar el ciclo agrícola anual. Y también vemos en la segunda parte que no solamente era una cosecha terrenal o de trigo o de semillas, sino que también era importante también tener una cosecha espiritual. La palabra de Dios habla de dos tipos de cosechas. En Lucas 10 nos relata: después de estas cosas, 10:1. Después de estas cosas diseñó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos, delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Verso 2. Y le decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Una de ellas es la cosecha física mencionada antes, pero que representa otra cosecha muchísimo más importante, de la cosecha espiritual. Aquí Jesús compara la cosecha espiritual con la cosecha física de granos. En Juan 4, 35, 36 dice la palabra: ¿no decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros hijos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. 36. Y el que siembra goce juntamente con el que siega. Decía Juan. Amén. Las cosechas que embarcaban las fiestas bíblicas
dadas por Dios en realidad fueron diseñadas para enseñarnos acerca de la cosecha espiritual cuyas semillas Jesús vino a sembrar y que posteriormente él mismo y sus discípulos empezaron a cosechar. Aquí estos pasajes nos dan a entender, hermanos, de que es importante también cosechar espiritualmente, es decir, hablar de lo que Dios ha hecho a nuestras vidas y poderlas compartir a otras personas. Esa es una cosecha para que otras personas conozcan del amor de Dios. Amén. También hay otros puntos importantes que dice aquí los primeros frutos espirituales. ¿Qué dice, hermana Cindy? Amén, hermanos. Los primeros frutos espirituales, amén. Como nos dice en la palabra del Señor, amén. En el apóstol Santiago dice que Dios desea que su pueblo, que seamos los primeros, amén. Que seamos los primeros frutos de su creación. Vamos a leer Santiago 1:18, donde este apóstol nos habla, amén, de que Él quiere que nosotros tengamos esa bendición, que nosotros seamos los primeros, amén. ¿Qué quiere decir con esto? Amén. La palabra del Señor, aquí leemos en Santiago 1:18, dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Amén. Imagínense cómo el Señor pensó en nosotros primero, porque Él pensó en la creación primero. Él no creó, Él no vino a crear, amén, sino Él pensó en la creación. Él pensó en nosotros, cómo Él nos iba a crear a nosotros, amén. Y Él quiere que nosotros recibamos esas primicias, amén. Y al igual manera que nosotros tengamos esas primicias, esos frutos espirituales, que nosotros lo demos también a nosotros. Cada fruto espiritual que nosotros tengamos, que nosotros lo demos. Amén. Dice aquí, esto nos ayuda a comprender que aquellos con quienes Dios está trabajando ahora serán esos primeros frutos. Amén. Si usted cosecha amor, ¿qué es lo que va a sembrar? Amor. Amor va a sembrar. Amén. Entonces, si usted cosecha la palabra de Dios, usted siembra la palabra de Dios en sus hijos, ¿quiénes son los que van a recoger esa cosecha? Van a ser sus futura generación, amén, que van a ser sus hijos, sus nietos. Van a recoger esa cosecha de lo que usted está sembrando, la palabra del Señor. Pero si usted no sigue sembrando, ¿qué es lo que va a pasar en su generación? Pueda que sí lleguen a conocer, porque Dios es grande y misericordioso, que siempre nos da esa oportunidad de conocer la palabra, pero imagínense qué bonito que nosotros estemos sembrando la palabra de Dios a nuestros hijos, nuestros nietos, amén, para que ellos así puedan recoger esa cosecha, amén. Los primeros frutos son la muestra de la producción, lo que implica que hay otros frutos que se han de cosechar posteriormente, amén. Posteriormente quiere decir en el futuro, Sí, amén. Santiago pasa de lo que es prueba enviada o permite por Dios a lo que es tentación, amén. Por lo que el Señor fue tentado. Acordémonos que el Señor fue tentado allá en el desierto, amén. Y como nos menciona en Mateo 4:1, amén. Esa es una prueba, amén, magnífica de la bondad de Dios, amén, de que no cambia, es la vida divina que nos ha conferido, amén. Él decidió libremente entregarnos espiritualmente mediante la predicación del Evangelio para que fuésemos especie de primicias de todo lo creado, amén. Así que nosotros somos parte de esa primicia, amén, de lo que el Señor dejó, amén, lo que Él murió en esa cruz. Ahora nosotros somos esa primicia. ¿Por qué? Porque le hemos conocido, amén. Y todo lo que el Señor hizo en la cruz por ti y por mí, amén, es para que nosotros fuéramos salvos, amén, y tuviéramos
esas primicias, esa bendición de conocer la palabra del Señor. Amén. En conclusión, nuestra generación espiritual es obra de la libre y soberana gracia de Dios. El medio ordinario que Dios usa para ello es la predicación del Evangelio. Poder de Dios para salvación, todo aquel que en Él cree, como nos dice en Romanos 1:16. Estos primeros creyentes, mayormente de origen judío, era la garantía futura y más plena cosecha de creyentes. Así mantiene mejor la idea netamente bíblica de las primicias como los primeros frutos. Amén. Démosle gracias al Señor por aquellos hombres y mujeres que siguieron expandiendo el Evangelio, que hasta el día de hoy podemos escuchar el Evangelio. Amén. Somos esas primicias de hombres y mujeres que trabajaron duro porque ellos quisieron ofrecer. Amén. Tanto como las primicias físicas, amén, de que nosotros demos, amén, también a las personas, amén, tanto como le demos al Señor nuestras primicias espirituales, amén, porque primero es Cristo Jesús y después todo vendrá por añadidura. Amén. Amén. Sí, amén. Importante es saber que las dos partes que habla de la cosecha de la fiesta de las primicias, como la cosecha que Dios da por medio de nuestro esfuerzo de trabajo, que es importante. Pero lo más importante es la cosecha que nosotros tenemos que dar espiritualmente. Amén. Para que sigamos adelante confiando en el Señor y creyendo en el Señor de que Él nos va a dar la victoria. Amén. Estamos en el mes de enero, ya Dios dé su primicia. Puede ser una oración, puede ser un ayuno. Amén. Lo que Dios ponga en su corazón, pero que sea algo que ponga a Dios en primer lugar. Amén. Dios me les bendiga. Oramos para despedir. Gracias, Señor. Te damos por este estudio, Señor, que tú has puesto, Señor, mi Dios eterno, y te suplicamos, mi Dios amado, que esta palabra caiga en tierra fértil, Señor, y dé su fruto, Padre Celestial, por medio de tu voluntad, Señor. Gracias, Señor, por la vida de mi hermana Cintia, mi esposa, y mi persona, Señor, y que sea tu Espíritu Santo dándonos siempre, Padre Celestial, la dirección, la sabiduría, el entendimiento, mi Dios eterno. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Dios les bendiga, hermano. Hermanos, Dios les bendiga. Gracias por habernos acompañado. Somos la Iglesia de Dios Pentecostal MI de Shafter. Estamos en el 155 de la Ridgewood DR en Shafter, California. Visítenos los viernes a las 7 p.m. y los domingos de la 1 p.m. en adelante. Síganos también por nuestras redes sociales.